nosotros nuestro pastor. Dios les bendiga. Cristo vive para siempre, aleluya. Dios les bendiga a todos, amados hermanos, amigos que nos visitan, sean bienvenidos a la casa del Señor y saludamos también a todos los que están participando del culto a través de nuestro canal Refugio para el Alma TV, aleluya. Voy a invitarles, amados, a estar puestos en pie y a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22 del Evangelio según San Lucas, gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuánto lo han encontrado? Capítulo 22. Vamos a tomar la palabra a partir del verso 31 que dice de la siguiente manera. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Padre nuestro, que estás en los cielos, continuamos delante de tu bendita presencia, dándote la honra, la gloria y el reconocimiento. Solo tú eres digno de ser exaltado. Solo tú eres digno de ser glorificado. Aleluya. Señor, aquí estamos, necesitados de ti. Tú lo sabes. Sabes de las luchas internas, sabes de las debilidades, de los problemas, de los ataques de las tinieblas. También conoces los anhelos de nuestros corazones. Padre, háblanos a través de tu bendita palabra. Envía esa palabra que cada vida necesita, Señor. Mi vida la pongo a tus pies. Úngeme con tu Santo Espíritu. Lléname de tu gracia, Padre, y pon en mis labios el mensaje que tú consideres oportuno para la bendición, la edificación y la exhortación de tu pueblo. Que tu palabra corra y sea glorificada, y que tu Santo Espíritu la aplique en lo profundo de cada corazón, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, dándote de antemano la honra, la gloria y el reconocimiento que solo a ti pertenecen. Amén. Aleluya. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Al nombre de Cristo. El Señor no quiere que en medio de la prueba nos falte la fe. Es el tema que Él me ha regalado para compartirles en esta preciosa hora. El Señor no quiere que en medio de la prueba nos falte la fe. La historia de aquella fatídica noche en la que Pedro negó al Señor ha sido un referente a través de toda la historia de la iglesia. Marcó tanto a los discípulos del Señor que quedó registrada en los 4 evangelios. No todas las historias bíblicas quedan registradas en los 4 evangelios. Por ejemplo, la historia, el caso de la mujer sorprendida en el acto de adulterio,
solamente la registra Juan, y así por el estilo. Hay una cantidad de historias que uno de los evangelistas la registra y consideran que ya está bien así. Los evangelios se clasifican primero, los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, como los evangelios sinópticos, porque cada uno contiene mucha información de la que contienen los otros. Juan es un evangelio más teológico y más espiritual. Juan solamente compartió algunas de las historias que también ya contenían los otros evangelios, porque hay que recordar que Juan fue el último evangelio que se escribió. Juan conoció los 3 evangelios antes de escribir su evangelio. Por eso cuando usted estudia el evangelio de San Juan, notará que es tan diferente a todos los demás. Juan sintió de parte de Dios pues escribir un evangelio con una información diferente. Recuerde, él fue testigo presencial de todo el ministerio del Señor Jesucristo. Entonces, cuando Juan estudia los 3 evangelios existentes, Mateo, Marcos y Lucas, Juan dice: aquí hay una cantidad de cosas que se pasaron por alto. Por ejemplo, mire que ninguno de los otros evangelios aborda el tema tan importante y tan crucial del nuevo nacimiento. Amén. Ninguno de los otros evangelios aporta o aborda mejor el tema de la naturaleza divina del Señor Jesucristo, que Juan la comparte o nos la presenta a través de los 7 yo soy. Yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el camino. Amén. Mire que ninguno de los evangelios tiene un contenido tan profundo desde el punto de vista teológico con respecto a la obra del Espíritu Santo como Juan. Juan lo llama el Maestro, el Consolador. Claro, cada uno nos aporta una información y una riqueza muy importantes, pero Juan es diferente a los evangelios sinópticos. Y hay cosas que los otros 3 evangelios hablan del mismo tema, pero Juan no. Pero con respecto a la negación de Pedro, esa situación marcó tanto la iglesia que los 4 evangelistas decidieron registrarla. Aleluya. No quedó ahí, digamos, como para darle un castigo a Pedro, no. La historia quedó ahí, más que como para resaltar esa debilidad de Pedro, para darnos grandes enseñanzas a nosotros. Amén. Para enseñarnos que todos nosotros somos tan humanos. Usted estudia la vida del apóstol Pedro y ese hombre desarrolló un ministerio impresionante, poderosísimo, pero tenía defectos, pero defectos que también el Señor trató. Amén. Porque el Señor no le dice a usted ni me dice a mí: mire, usted tiene una forma de ser horrible, listo, se va a quedar así. No, esa forma de ser horrible, Él comienza a pulirla, Él comienza a tratarnos, Él comienza a corregirnos. Y si el creyente se lo permite, porque hay quienes no lo permiten, si el creyente lo permite, dicho de otra manera, si el creyente se somete
al trato de Dios, a la formación de Dios, pues entonces llegará a ser un hombre como el apóstol Pedro, que usted en los evangelios lo encuentra como un hombre de un carácter fuerte, agresivo, impulsivo. Pero años más tarde escribe su primera epístola y usted ya lo ve hablando en un tono tan diferente, amado hermano. Ahora ya habla de la importancia de someternos los unos a los otros. Y en lo personal me llama mucho la atención que él habla de nuestro amado hermano Pablo. ¿Y sabe quién era ese amado hermano Pablo? El que un día en Antioquía, hermano, públicamente lo reprendió. Pablo dice, lo hice duramente porque era de condenar. En otro tiempo Pedro saca la espada y usted y yo ya sabemos cómo manejaba Pedro los problemas, cómo los arreglaba, ¿cierto? Mínimamente le hubiera mochado una oreja al pobre Pablo, pero esta vez no sacó, ya no llevaba espada siquiera. Amén. Es decir, ya la obra de Dios, los tratos de Dios en la vida de él ya evidenciaban cambios importantes en su personalidad. Aleluya. La primera lección que nos deja esta historia que hemos leído tiene que ver con la gran realidad que algunos dentro del pueblo cristiano pretenden ignorar. ¿Cuál es? Que el enemigo de nuestras almas, Satanás, que el Señor lo reprenda, siempre anda buscando la manera de sacar al buen cristiano de los caminos de Dios. Siempre. Mire lo que el Señor Jesucristo le dice a Pedro. Y ahí estaban los demás discípulos, pero el Señor entendió, el ataque más fuerte va a ser contra Pedro. Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mire la advertencia, amado hermano. Satanás os ha pedido. Recuerde, el Señor Jesucristo es Dios y Él lo sabe todo. Y Él ya sabía que el diablo, y recuerde la escena en el libro de Job, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás. A Satanás nadie lo invita, pero él se mete. Y Dios, es que hermano, mire cómo es Dios, hasta el propio diablo el Señor le habla y lo escucha también. ¿De dónde vienes? Y él dijo, de recorrer la tierra, de andar por ella. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal? El diablo le dice, claro, por eso es que vine. Amén. Porque si fuera el diablo paisa, entonces le hubiera dicho, porque Job me tiene volando. ¿Cierto que así hablamos los paisas? Hermano, me tiene volando. ¿Y por qué Job tenía volando al diablo? Por ser fiel, por ser íntegro. Y el detalle es que ya Satanás había analizado a Pedro, le había evaluado o identificado mejor sus puntos débiles. Y el diablo ya se había enterado de que Pedro tenía un fuerte problema con su autoconfianza. Ese era el talón de Aquiles de Pedro. Cada persona tiene su talón de Aquiles. Cada persona tiene su punto débil. Recuerde, todos no somos iguales.
Todos somos demasiado diferentes. Es más, mire los hijos, los que tenemos hijos, los que tenemos siquiera 2 o 3 hijos, sabemos que todos son diferentes. Y es más, los que tenemos hermanos, familias de 4, 5, 8, 10 hermanos, todos diferentes, todos. Uno no puede decir, mire, estos dos sí son iguales, no, son diferentes. Ni siquiera los gemelos. Los gemelos comparten todos los rasgos físicos, pero de personalidad, no, amado hermano, son diferentes. Y Satanás, que el Señor lo reprenda, él es especialista en eso, en identificar los puntos débiles de cada persona. Y en este caso, los que a él le conviene. Al diablo no le preocupan los de afuera, ellos le sirven a él. Al diablo le preocupa la iglesia. Y él sabe las debilidades suyas, los puntos débiles de aquel hermano, de aquella hermana. Todo lo sabe. Entonces, cuando Satanás le pide permiso a Dios para zarandear a Pedro, el diablo no le dice: a Dios le voy a poner una mujer desnuda en el camino. No, no era el problema de Pedro. Era un problema de personalidad, de conducta, de autosuficiencia. Satanás evaluó a Pedro y pensó: por este lado lo puedo dañar. Porque también el diablo, que el Señor lo reprenda, él tiene la capacidad de entender cuando un creyente puede llegar a ser un gran potencial en las manos de Dios, y lo ataca todavía con más furia. Entonces usted ve al Señor Jesucristo, cuando usted estudia el Evangelio de San Juan, desde el capítulo 13 hasta terminar el Evangelio, capítulos 13, 14, 15, 16, 17, esos capítulos abarcan, hermanos, los últimos 2 días de la vida del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y en esos últimos 2 días el Señor se dedica a instruir a los discípulos, a enseñarles, hagan de esta manera, no se preocupen, el Espíritu Santo va a venir, yo no los voy a dejar solos. Y entonces, claro, el Señor comienza a hablarle a cada uno, ellos le hacen preguntas, Él les responde. Pero entre otras cosas, el Señor considera necesario advertirle a Pedro y a los discípulos lo que estaba pasando con el diablo. El diablo estaba activo. El Señor Jesucristo ya iba a ir a la cruz, eso ya estaba determinado, pero los discípulos se quedaban aquí. Y el diablo dijo: ese es el momento perfecto para yo destruirlos. Al ver ellos a su maestro colgando en una cruz, va a ser el impacto tan tremendo para ellos que ahí los acabo yo. Y por eso pidió que en ese momento le permitieran zarandearlos. Zarandear es sacudir fuertemente, como a trigo, al nombre de Cristo. El zarandeo básicamente tiene 2 propósitos. Por un lado, el diablo trata de usarlo para robarle al creyente la fe y para sacarlo de la voluntad de Dios. Y por otro lado, Dios lo permite para que seamos purificados de aquellas cosas que a Él le desagradan, como en el caso de Pedro. Hablemos de Pedro, él no está aquí. Pedro tenía un problema con su ego. Pedro era de esos creyentes que dicen: ¿usted ha escuchado creyentes hablando así? A mí nadie me tumba, a mí nadie me hace volver atrás, a mí esto, yo lo otro. Eso
es hablar neciamente, amado hermano. Lo mismo que decir, hermano, el otro mes voy para Estados Unidos. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y no se dignan en decir, si Dios quiere, si Dios me lo permite, con la ayuda del Señor. Ese era el problema de Pedro. Entonces, a través del zarandeo, porque zarandear es sacudir el espíritu, desde el punto de vista espiritual, zarandear es sacudir el espíritu del creyente para dejarlo libre de esas impurezas que le impiden ser útil en las manos de Dios. Cuando se zarandea el trigo es para despojarlo de todas las pajitas y de toda la basura que el trigo tenga. Entonces se zarandea fuertemente. En la zaranda queda el grano y abajo caen todas las pavecitas y las pajitas. Pero hay que hacerlo fuertemente. Por eso, desde el punto de vista espiritual, repito, zarandear es sacudir el espíritu. ¿Cuál espíritu? ¿El suyo o el mío? Por medio de las pruebas, para dejar al creyente en un estado que sea útil al Señor. El Señor Jesucristo dice: yo soy el pámpano, yo soy la vid, perdón. Mi Padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo cortará. Y todo pámpano que en mí lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Eso es tremendo, hermano. Usted ve que en algún momento hay gente que va saliendo y nunca más usted lo vuelve a ver. Es que se cumple la palabra: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo cortará. Dios se encarga de depurar a su pueblo, a su iglesia. El pastor no tiene que estarle mochando cabezas a nadie. El pastor no tiene que estar echando a nadie, no. Dios se encarga de sacar. Es más, Él es tan paciente que lucha con una persona de una manera, de otra, le da oportunidades. Pero cuando la persona insiste en hacer su voluntad, sus caprichos, llega el día en que Dios lo saca. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, mi Padre lo cortará. Y todo el que lleva fruto, a pesar de que tiene defectos, a pesar de que comete errores, Dios lo limpia. Por ejemplo, humanamente hablando, hubiera sido más fácil para el Señor cortar a Pedro, listo, se acaba el problema. Muy difícil, Pedro, cortémoslo. No, es que el Señor conocía el corazón de Pedro. El Señor sabía que a pesar de todos los defectos que él tenía, Pedro lo amaba. Pedro era de un corazón noble. Pedro fue un hombre fiel y llegó a ser un gran instrumento en las manos de Dios, pero había que limpiarlo. Había que purificarlo. Y eso solo se logra por medio del zarandeo. Eso que no nos gusta a usted y a mí. Amén. A nosotros nos gustan los toques del Espíritu, hablar en lenguas, profetizar, pero no ser zarandeados. ¿O usted le ha pedido al Señor: Señor, zarandéame? Dudo que alguno lo haga de esa manera. Señor, zarandéame como a trigo. Pues si usted lo ha hecho, es muy valiente y lo felicito. Yo no lo he hecho, ni tengo que hacerlo, porque cuando Él lo tiene que hacer, lo hace. Pero uno no anda y qué bueno que el Señor me zarandeara. Pero si decimos: Señor, lléname con tu poder, Señor, bendice mi vida, Señor, ábreme puertas, Señor, levántame, Señor, capacítame, Señor, responde a mis peticiones. Pero uno nunca le dice: Señor, por favor, una zarandeadita. ¿Cierto? No, uno entiende que no es necesario pedir eso,
que cuando el Señor lo considera necesario, lo zarandea a usted y me zarandea a mí. Son las formas que Dios usa, amado hermano. Por eso es que hay gente que se extraña y dice: no, hermano, yo no creí que esto era tan complicado. Si esto tiene sus grados de complejidad. Por eso es tan importante que el creyente aprenda. Y Dios nos lo va enseñando a través de su palabra. Que Dios tiene sus maneras de tratar a cada uno. Que en este camino usted y yo no somos ruedas sueltas. Que nosotros aquí estamos en las manos del alfarero. Amén. Usted y yo no somos personas por ahí, permítame ilustrárselo así, como botellas de plástico a la deriva en el mar. No, hermano, para donde lo quieran llevar las olas. No, usted y yo tenemos a un Dios omnipotente, hermano, que ha venido trabajando en cada uno de nosotros, que lo sigue haciendo con todo el amor y con toda la paciencia del mundo. Si el Señor no nos tuviera paciencia a usted y a mí, no estaríamos aquí, amado hermano. Él nos ha soportado, Él ha tenido misericordia de nosotros, Él nos ha perdonado cada vez que le hemos ofendido. Y si no estuviéramos aquí, si el Señor nos fuera a tratar a usted y a mí conforme a nuestros defectos, conforme a nuestros resabios y a nuestra forma de ser, hace tiempo Dios nos hubiera cortado. No, es muy problemático. Llevo tantos años luchando con él, pero cuando Dios ve un corazón sincero, porque no se pueden confundir las cosas, amado hermano. Que usted tenga defecto no significa que no ame al Señor. No significa que no haya nacido de nuevo. Significa que le falta proceso. Y ese proceso va a terminar tranquilo. El día que lo entierren a usted, ese proceso termina. Dios sabe eso, hermano. Él está dispuesto a trabajar con nosotros mientras usted y yo se lo permitamos hasta el último día. Estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Entonces, el Señor sabía que Pedro era un buen elemento, que Pedro lo amaba, pero que era necesario despojarlo de ciertas cosas. Lo mismo sucede con cualquiera de nosotros, amados hermanos. Hay cosas en el creyente que a Dios le desagradan, y para despojarnos de ellas, Él permite que seamos zarandeados cada vez que sea necesario. Mire, amado hermano, ojo, no se le dice a un cristiano: hermano, usted solo va a ser zarandeado una vez en la vida. No, Dios se reserva el derecho de decidir cuántas veces nos tiene que zarandear a usted y a mí. Hay creyentes que aprenden más rápido la lección, que aprenden a entender el propósito de Dios. Otros no, otros son un poco más tercos, más obstinados, más llevados de su parecer. Amén. Miremos, por ejemplo, un ejemplo bíblico. Jacob. Qué proceso con Jacob tan tremendo. Pero usted ve a Isaac, el padre de Jacob, y usted no ve a Isaac todo el tiempo, hermano, en esos problemas de caerse, de levantarse. Era diferente. Era un hombre diferente. Claro, Dios lo trató, lo probó también. Recuerde que él se casa y tiene que esperar 20 años para que su esposa le dé a luz a los dos hijos que tuvo. Pero relativamente Isaac fue un hombre tranquilo. Jacob no. Y lo tremendo es que Dios tenía un plan.
para llevar a cabo con Jacob, como tiene un plan con su vida, con mi vida. ¿Usted cree que nosotros hubiéramos soportado a Jacob todo el tiempo que Dios lo soportó? No, hermano, pero Dios lo soportó. Y fue, hermano, cuando ya era un anciano, de ya casi 100 años, bordeando los 100 años de edad, cuando tuvo aquel encuentro con el ángel de Jehová en Peniel. Ese momento marcó un antes y un después en la vida de Jacob. Un encuentro con Dios. Y todos nosotros necesitamos encuentros con Dios. Y de una u otra manera, en algún momento, Dios nos sale a usted y a mí al camino y nos enfrenta con nuestra realidad, con nuestros temores, con nuestros defectos, con nuestra falta de fe. Mire, si usted ha leído el libro de Génesis, sabe que cuando Jacob huyó de la tierra de su suegro con sus mujeres y sus hijos, Labán salió a perseguirlo y Labán venía furioso. Labán por poco y mata a Jacob. Pero ¿qué pasó? Que la noche anterior Dios le dijo en sueños: cuidadito y se mete con mi siervo. Y Labán lo entendió. Y si no, hasta lo mata, porque es que Labán era bien tramposo también, inescrupuloso. Pero Dios le dijo: no me lo vaya a tocar, yo todavía tengo propósitos con él. ¿Sí ve que la vida de cada uno de nosotros está en las manos del Dios Todopoderoso? Y ahora venía Jacob acercándose hacia Canaán, hermano, literalmente temblando de miedo. Lo único que le pasaba por la mente era Esaú, Esaú, Esaú me va a matar, Esaú me va a matar. Es que él dijo que me iba a matar. Y hay una noche en que Jacob no da más y dice: yo esto tengo que resolverlo en la presencia de Dios. Dice la palabra que pasó a sus mujeres y a sus hijos un vado de agua que había, los pasó a otro lugar, los ubicó y él se devolvió y se quedó allí una noche orando, hermano, clamando, pidiéndole a Dios misericordia, diciéndole: Jehová, que me hiciste pasar este Jordán con un cayado, y ahora estoy sobre 2 campamentos, líbrame de la mano de mi hermano Esaú, porque le temo. Ahora entendió: ya no le puedo hacer más trampas a mi hermano. Si Dios no hace algo. Recuerde la noticia que le habían traído: Esaú viene a ti con 400 hombres. Dios me mató, nos acabó. 400 hombres, yo con 10 niños bien chiquiticos, 11 muchachitos. Ese era el ejército de Jacob, y ovejas y vacas. Hermano, mire las pruebas y los estrechos por los que Dios a veces nos tiene que pasar. Dios ahí zarandeó a Jacob, lo zarandeó. Ese temor que se apoderó de este hombre lo condujo a pedirle a Dios misericordia. Hay cristianos que, si no es hermano, porque Dios los pone contra la espada y la pared, no claman, no se humillan, no piden misericordia. Pero Dios es tan bueno que listo, le da esa última oportunidad de que se humille. Porque una cosa sí es cierto: cada cristiano sabe y entiende que es humillarse delante de la presencia del Señor. Que no lo quiere hacer es otra cosa, pero hay momentos en que nos sentimos con el agua al cuello y no queda otra alternativa sino clamar a Dios misericordia, al nombre de Cristo. Entonces, mire, amado hermano, le decía, el zarandeo tiene 2 propósitos: uno negativo y otro positivo. El negativo es que el diablo lo quiere acabar a usted. El positivo es que Dios le dice: no me lo va a acabar,
Sí lo va a zarandear, pero no me lo puede acabar, no lo puede dañar. Yo voy a usar ese zarandeo para limpiarlo, para purificarlo. Hermano, ¿recuerda lo que el Señor Jesucristo le dijo a Satanás? Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo lo único que puede hacer es hacerle los mandados a Dios. Cuando Dios le permite a Satanás zarandear a un cristiano, le está haciendo el mandado a Dios. Porque el diablo quisiera, hermano, coger y devorarnos a usted y a mí, pero Dios no se lo permite. Nos zarandea hasta donde Dios lo permite. Cuando Dios le dice ya, le toca parar. La parte positiva, amados hermanos, es que nuestro bendito Salvador siempre está rogando por nosotros. Óigase bien, siempre está rogando por nosotros ante la presencia del Padre. A Pedro le dijo: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Lo maravilloso del Señor es que ya Él conoce el futuro. Él sabe que nos va a pasar a usted y a mí mañana, en un mes, en 6 meses, en un año, en 20 años si estuviéramos vivos. Yo he rogado por ti, que tu fe no falte. ¿Sabía, amado hermano, que el Señor continuamente ruega por nosotros? Vaya a Hebreos capítulo 7. Aleluya. Maravilloso el Señor, aleluya. Hebreos capítulo 7. Allí nos habla del ministerio sacerdotal del Señor Jesucristo en el cielo. Verso 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mira, amado hermano, todo el que se acerca a Dios con un corazón limpio, el Señor Jesucristo intercede por él. El Señor, recuerde, su ministerio es sacerdotal. Él es el sumo sacerdote. Él intercede por usted, Él intercede por mí, continuamente. No crea que fue solo por Pedro. Es más, cuando usted estudia el capítulo 17 de San Juan, allí encontramos una oración también sacerdotal. Todo el capítulo 17 de San Juan es una oración de Jesucristo al Padre rogando por todos nosotros. Primero oró por sus discípulos, luego le dijo: Señor, no ruego solo por estos, sino por todos los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Esa noche Cristo oró por usted y oró por mí. Qué bueno es el Señor, amados hermanos. Entonces, ningún cristiano, óigase bien, ningún cristiano puede evitar que en algún momento su vida sea zarandeada. Eso no lo podemos evitar, amados hermanos. Pero sí podemos tener la certeza de que el Señor no nos dejará solos en esos momentos difíciles. A Pedro le dijo: yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Hay versiones que dicen: yo he rogado por ti para que tu fe no te falle. Es que, hermano, en medio de una prueba la fe tiende a flaquear. A veces como que nos quedamos sin fe y no estamos descarriados, pero como que la fe se nos embolata, amado hermano. Como que vemos la situación tan complicada que decimos: hasta aquí llegué. Hermano, los evangelios no lo registran, pero yo sí me atrevo a pensar cuántas serían las luchas de Pedro después de que negó al Señor. ¿Usted cree que después de que Pedro negó al Señor, los demás discípulos se le acercaban y lo abrazaban y lo felicitaban?
No, hermano. Usted sabe cómo somos de crueles los seres humanos. ¿Cuántas veces a usted por un error que ha cometido la gente se le viene encima? Esos hermanos de los cuales usted esperaba una palabra de aliento, al contrario, se le vienen encima. ¿No cree que fue así con Pedro? No fue fácil para este hombre. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? Que después de haber negado al Señor, el evangelista Lucas dice, saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Se humilló. Yo me imagino a Pedro tirado en el piso diciéndole, Señor, ten misericordia de mí, soy un miserable pecador. Pero por favor, Señor, no me deseches, ayúdame. No fue fácil. Sin embargo, el Señor había rogado por él para que su fe no le fuera a fallar. Aleluya. Otra lección fundamental que nos deja esta historia es la del gran error que se puede cometer cuando llegamos a confiar demasiado en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas. Pedro se creía tan seguro de su amor por el Señor que incluso ignoró sus advertencias. Mire, amado hermano, Pedro ignoró las advertencias del Señor. El Señor se lo dijo, Pedro, tú me vas a negar. Pedro le dijo, no, Señor. Qué tremendo el ser humano. Según Pedro, el Señor Jesucristo estaba equivocado. Vaya al Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Aleluya. Capítulo 26 del Evangelio según San Mateo. Gloria al Señor. Leamos desde el verso 30 en adelante. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Verso 35. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te dejaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Oiga, hermano, mire lo que es el ser humano. El propio Señor Jesucristo diciéndoselo en la cara, hoy me vas a negar. Y Pedro le decía, no, Señor, usted está equivocado, usted no me conoce a mí. Eso se llama autosuficiencia. Oigan al hermano, oigan al pastor con lo que sale. No está ni tibio, dicen algunos. Por ahí me llamó la atención y me dijo esto y esto y esto. Hermano, no, el pastor no me conoce a mí. Tal vez el pastor no, pero el Señor sí. Le digo esto, hermano, sin ánimo de ufanarme, que Dios me guarde. Pero hemos tenido casos en los que a un creyente le hemos dicho, hermano, si usted no corrige esto, le va a pasar esto y esto y esto. Y la persona ha ignorado el consejo. Hermano, al pie de la letra se ha cumplido todo. Simplemente porque el creyente en ese momento ignoró la voz del Señor. Porque es que el Señor Jesucristo, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo a los apóstoles? A sus discípulos, el que a vosotros me recibe, el que a vosotros recibe, a mí me recibe.
Amén. Yo le digo, amado hermano, el pastor jamás deseará el mal para un creyente, jamás. Y hay creyentes que llegan a distorsionar tanto las cosas que dicen, hermano, el pastor me tiene envidia. Hace algunos años a un creyente le dije, hermano, mire, no haga esto, no se relacione con esa persona, no le conviene. Los dos se me enojaron, los dos. Entonces cuando ya uno ve esa actitud en el creyente, uno dice, no, entonces tranquilo hermano, haga lo que quiera. Haga lo que quiera. Y después se oye el lloro y el crujir de dientes. Es que eso es bíblico, amado hermano. Cuando a usted el pastor le dice, hermano, mire, no es bueno que haga esto, no es porque el pastor le tenga envidia, es porque ya Dios ha puesto en el corazón un consejo para su vida. Mire, es que mire hasta dónde llega el ser humano. Pedro no le dijo eso al pastor fulano de tal, se lo dijo al propio Señor Jesucristo en la cara: Señor, usted está equivocado, no me conoce a mí. Oigan al Señor que dice que yo lo voy a negar. Si me toca ir contigo a la muerte, voy contigo ¿a cuál muerte? Usted vio a Pedro arrimándose a la cruz. Usted encuentra al Señor, a Pedro, cuando al Señor lo estaban crucificando, usted lo encuentra al pie de la cruz diciendo: a ver, crucifíquenme a mí, si son tan bravos. ¿Qué es lo que dice la palabra? Pedro le seguía de lejos. ¿Cuánto creyente hay en este momento siguiendo al Señor de lejos? Ellos dicen que no se han descarriado, ellos dicen que no se han apartado, pero están siguiendo al Señor de lejos. Y tiempo atrás hablaban de una manera: hermano, pase lo que pase, el Señor. Y porque ahora que han pasado algunas cositas, ya algunos dicen que ya están buscando, hermano, cupo hasta para Marte, a ver para dónde se. Pero usted no era de los que hablaba y se ufanaba, hermano, que no, que el Señor, que mi vida, que primero esto, que aquello. Mire el peligro de hablar así, desmedidamente. Que Dios nos guarde. Así hablaba Pedro, pero después lo vemos corriendo, escondiéndose. Y aquella madrugada, allí en la casa donde iban a juzgar al Señor Jesucristo, Pedro en medio de todos esos paganos que estaban maldiciendo al Señor Jesucristo, y Pedro ahí calentándose al fuego con ellos. Y cuando alguien llegó y: oiga, un momentico, ¿usted qué? Usted es de ellos. 3 veces lo negó. Es más, a la tercera, permítame la expresión, le sacaron la chispa y se descarrió, porque hermano habló cosas malucas, renegó, que yo no lo conozco, y yo no sé cuántas cosas más diría, hermano, pero las dijo. ¿Usted se imagina, hermano, si el Señor no tuviera misericordia de nosotros los seres humanos? Si el Señor no fuera tan misericordioso, hermano, Pedro llega hasta ese punto, de ahí no pasa. Fue la misericordia de Dios lo que marcó la diferencia con él. Aleluya, gloria a Dios. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y mire lo que le dice el Señor en el verso 32 de Lucas capítulo 22, aleluya, al nombre de Cristo. Verso 32: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mire, amado hermano, hay una versión que lo traduce de esta manera: y tú, cuando te hayas vuelto a mí. El Señor lo sabe todo, hermano. Mire, un buen cristiano,
un cristiano que ama al Señor, así cometa errores, así por un momento como que esté en la cuerda floja, él se volverá al Señor, él retomará el camino porque ama a Dios. Y hay momentos en que el creyente llega a entender: es preferible yo someterme a la voluntad de Dios, es preferible que Él me discipline, que Él me castigue si es necesario, a yo apartarme de Él. Prefiero que Él me castigue, prefiero que Él me corrija, pero no me voy a apartar de Él. Cuando te haya vuelto a mí. Recuerda lo que le dice Dios al pueblo de Israel a través del profeta Isaías: yo deshice como a nube tus rebeliones, como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Hoy por hoy hay creyentes que necesitan volverse a Dios, se han alejado del Señor, se han apartado de Dios, se dejaron desubicar por otras cosas. Y el Señor le dice: y tú, una vez vuelto, cuando te vuelvas a mí, el Señor sabía, Él se va a volver a mí, Él se va a humillar delante de mí. Es cierto que falló, es cierto que cayó en una conducta desagradable, horrible, pero Él se va a volver a mí. Mire, hermano, lo contrario con Judas. Judas no se volvió al Señor. ¿Sí ve que todos los casos no son iguales? Dios conoce los corazones. A Pedro le dijo: y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Amado hermano, yo le quiero decir algo. El Señor no le ha traído aquí esta noche para condenarle, ni para decirle que usted es un cobarde, ni para recordarle, para recordarle que a pesar de todo, Él lo sigue amando. A pesar de la situación en que usted haya caído, un estado de desánimo, de incredulidad, es más, quizá le ha fallado, quizá ha pecado contra Él de una u otra forma, eso lo sabe usted. Sin embargo, Él le dice: yo quiero restaurarlo, como restauré a Pedro, como tuve misericordia de Pedro, quiero tener misericordia de usted. Quiero levantarlo de esa condición, pero posiblemente me sea necesario zarandearlo. ¿Estaría usted dispuesto, tranquilo, no me responda a mí, a permitir que el Señor lo zarandee, con tal de no salirse del camino, con tal de no salirse, hermano, de la voluntad del Señor? Eso es algo que usted debe respondérselo a Dios en oración. Pero el buen cristiano está dispuesto, es más, reconoce que hay momentos en que Dios debe disciplinarlo, que hay momentos en que Dios debe corregirlo. Así es, hermano, así es con el Señor. No es que Dios lo haya desechado. Hoy tal vez usted esté pasando por una situación que se le han venido tantos pensamientos a la mente, entre ellos: el Señor me desechó, el Señor ya no quiere saber nada de mí. ¿Cuántas veces Pedro, tirado de rodillas en el piso, diría eso? El Señor me desechó. ¿Cómo es posible que yo pretenda que Dios me vaya a restaurar? Sí, el Señor lo restauró, pero lo tuvo que pasar por pruebas, lo tuvo que zarandear para hacerle entender: Pedro, estabas equivocado, tu manera de ver las cosas, tu autosuficiencia, tu prepotencia, tu orgullo te hicieron cometer errores, te llevaron a tomar malas decisiones. Pero una vez que te haya vuelto a mí, una vez que reflexiones, una vez que reconozcas
que vas por el camino equivocado, porque hay cristianos que hoy van por el camino equivocado. Hay creyentes que se han salido de la voluntad de Dios. Hoy están haciendo su voluntad. Y el diablo los ha engañado. El diablo les ha hecho creer, tranquilo, así va bien. Hágalo, pero como usted quiera, cuando usted quiera. Eso que cuento de poner a someterse, no. Eso si se tiene que someter ahí, váyase para otra parte. Y le muestra, mire, está allá, allá, por allá también hay otra, y por allá hay otra, mejor hay por allá. Esa es tan buena que mandan por usted a la casa que lo recojan en carro y todo. Y eso le ofrece un abanico de posibilidades. Allá usted llega y lo nombran de presidente de los líderes. Y aquí mire, ni siquiera lo quieren poner a barrer. No se deje. Ahí empieza el enemigo. Yo le pregunto, amado hermano, ¿qué busca usted? ¿Hacer la voluntad de Dios? Así sea necesario tener que someterse a la disciplina de Dios, a la corrección divina. O usted anda buscando es imponer su voluntad, porque tal vez se cree Pedro. Yo no sé cuántos todavía anden con la espada aquí ceñida, y por eso donde quiera que van sacan espada, hermano. Eso, si no lo corrige a tiempo, lo va a poner en problemas. Es mejor que guarde la espada. El Señor le dijo: vuelve tu espada a la vaina. Ya no la vas a usar más. Ya de ahora en adelante no va a ser con espada. Ya de ahora en adelante no va a ser confiando en tus propias fuerzas. Yo te voy a tratar. Yo te voy a moldear. Yo te voy a limpiar. Pero para eso hay que someterse a la voluntad de Dios. Para eso hay que caer de rodillas y decirle: Señor, mi vida está en tus manos. Yo dependo enteramente de tu bendita misericordia. Solo te pido, Señor, que me ayudes a serte fiel. Guarda mi corazón de la soberbia, guarda mi corazón de la rebeldía, guarda mi corazón de todo engaño del diablo. Y ayúdame, Señor. Allí estaba Pedro, pasando por ese proceso de dolor, de humillación, de incertidumbre, porque por la mente de Pedro muchas veces tuvo que haber pasado esa pregunta: ¿será que el Señor me vuelve a restaurar a mí? ¿Será que Él vuelve a tener misericordia de mí? Por eso un día dijo: me voy a pescar. Humanamente como que dijo: yo creo que el Señor ya definitivamente no va a hacer nada conmigo. Me voy a pescar. Me vuelvo a mi vida de pescador. Y esa noche, dice la palabra, trabajaron toda la noche y no pescaron nada. Si el Señor le quiere cerrar todas las puertas a usted, se las cierra todas. No, hermano, ni un solo pez sacaron esa noche. ¿Acaso no había peces en el mar? Claro que había. Pero cuando el Señor manda que todos los peces se escondan, se esconden también. Y llegan a la playa y ven una fogata y ven un personaje allí. Y de momento como que dicen: pues bueno, alguien que pescó y está asando su pescado y se lo va a comer. Y de pronto empieza el Señor a hablar con ellos. Y esa madrugada el Señor restaura allí a Pedro.
Esto es cuestión, amado hermano, de saber esperar en Dios. Las cosas con el Señor no son ni se dan cuando usted quiera ni cuando yo quiera. Las cosas con el Señor se dan en el momento de Él, en el tiempo de Él. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es estar ahí, sometiéndonos a su voluntad. Si al Señor le place pasarlo por un desierto, por una situación difícil, alabe a Dios por eso. Dígale: Señor, yo te alabo. Tal vez yo necesitaba este desierto, tal vez yo necesitaba esta prueba para entender cosas que antes no entendía. Recuerde lo que dijo Job de su corazón: tan torpe era yo que no entendía. Era como una mula delante de ti. Hay veces que no entendemos, hermano. Entonces Dios tiene que permitir situaciones para que podamos entender. Hermano, el Señor le ama. Créame, Dios lo ama. Él no lo ha desechado. Todo no se ha terminado para usted. No. Solamente el Señor le dice: ahora que estás pasando por esta prueba, no quiero que te falte la fe. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Es decir, que a pesar de la prueba, a pesar de los ataques de las tinieblas, usted mantenga algo de su confianza en el Señor, hermano. No pierda toda la fe. No permita que el enemigo aplaste su fe. No, recuerde, después de que pase esta prueba, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a restaurar, Dios lo va a visitar, así como visitó a Pedro aquella madrugada y lo restauró. Pero es necesario, amado hermano, a veces pasar por ese proceso del zarandeo de Dios. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Es el mismo Señor, amado hermano. Él nos ama a nosotros, y aunque a veces tiene que permitir que seamos zarandeados, Él desde el cielo ruega e intercede ante su Padre por nosotros, diciéndole: Padre mío, que no le falte la fe, que no le falte el temor de Dios. Guárdalo, Señor. Y si no fuera por eso, no estaríamos aquí, amado hermano. Es porque Dios en su misericordia nos ha sostenido y nos sigue sosteniendo. Póngase de pie. Yo no sé si usted tenga algo que hablar con el Señor en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, yo te alabo, mi Señor. Yo he predicado tu bendita palabra, conforme tú la has puesto en mis labios. Hoy te suplico, Padre, que continúes teniendo misericordia de cada uno de nosotros, tus hijos. Acuérdate de que somos polvo, Señor. Acuérdate que como Pedro también tenemos debilidades, también hemos cometido errores, también hemos actuado en nuestras propias fuerzas muchas veces. Pero por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, que en la hora de la prueba, en la hora de la dificultad, no nos falle la fe, Señor. Que a pesar de todo, Padre, sigamos conservando la esperanza de que tú vas a cambiar las cosas, de que tú nos vas a visitar como a Pedro aquella madrugada, de que tú vas a restaurar nuestras vidas, de que tú vas a enderezar el rumbo y vas a seguir adelante cumpliendo los propósitos que tienes para con cada uno de nosotros. Padre, glorifica tu palabra, Señor. Ayúdales a todos mis hermanos, esfuérzales, fortaléceles, auméntales la fe, que no les falte la fe, que no les falte la fe en el momento de la prueba, que no les falte la fe, Señor. Que tu gracia
y tu misericordia estén ahí sobre sus vidas, Padre. Ayúdanos a serte fieles en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, te lo pedimos y te damos gracias. Mil gracias por tu bondad y por tu bendita misericordia en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Y mis amados, recordarles